Bien, bienvenidos, gracias. Buenas tardes a todos. Shalom, shalom. Soy Javier Núñez desde Querétaro. Para los diferentes lugares donde nos dan el honor de ser recibidos, gracias esta tarde. Hoy vamos a estudiar la parashá am, de Balak. Vamos a estudiar un poquito de ella. Es muy larga, muy larga. Tiene muchísimas cosas que pudiéramos sacarle para aprender de ella. Y no creo que nos dé tiempo. Y la semana que entra viene Pinjas. Y Pinjas es una de las parashot más grandes de la Torá, con más información. Existen del Zohar 2 tomos completitos, solo para la parashá de Pinjas. 2 tomos. Todos los demás libros del Zohar tienen las diferentes parashot, pero el puro Pinjas tiene 2 tomos. O sea, hay cantidad de información. Es decir, esta semana y la que entra son mucha información. Antes de comenzar, les quiero recordar que mañana en la noche, sábado en la noche, inicia el ayuno. Mañana es 17 de Tamuz, pero no se ayuna en Shabbat, se recorrió hasta el domingo y inicia el domingo en la mañana a las 5:52 de la mañana y termina a las 8:52 de la noche. Es el ayuno de Tamuz, les invito a recordarlo y a guardarlo. Es algo que nos corresponde hacer. Es uno de los 4 ayunos que el profeta Zacarías menciona ahí en su libro, así que hay que estar atentos a observarlo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, shalom a todos. Les comentaba hace un ratito, estoy en casa transmitiendo. Eh, este shiur quiero dedicarlo para Refuah Shelema de mi esposa, Adasa Batzara, que no se siente bien de salud, y es la razón por la que estamos aquí hoy. Hoy no estamos en casa de mi hija. Así que, bueno, pues vamos a prepararnos. Y como tenemos por buena costumbre, pues vamos a leer la, la parashá en nuestro idioma materno y oír unas porciones de unos 3 versículos en hebreo, la Lashon HaKodesh, la lengua santa. Así que acompáñenme. Números 22, es decir, Bamidbar, en el Pasuk 2, verso 2. Y dice, Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Temió mucho Moab al pueblo porque era numeroso y como la gente de Moab estaba atemorizada a causa de los hijos de Israel. Número 4. Los ancianos de Midian fueron consultados diciéndoles, ahora lamerá esta gente todo lo que nos rodea, como lame el buey la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, en ese tiempo era rey de los moabitas, envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, que vivía en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para decirle, he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra y ahora habita frente a mí. Y luego dice, te ruego que maldigas a esta gente, porque es demasiado poderosa para mí. Quizás puedas lograr derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque sé que aquel a quien tú bendices, bendito es, y aquel a quien maldices, maldito es. Bien, en hebreo. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמור, ויגר מואב מבני עם מאוד כי רב הוא, ויקח מואב מבני בני ישראל, ויאמר מואב אל זקני מדיין, אתה ילחלו הקהל את כל סביבותינו וילכו השור את גרד השדה ובלק בן ציפור מלך למואב ואת העיד וידלק מלאכין אל בלעם בן באור פטורה אשר על אנח ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור הנה עם יצא ממצרים הנה כיסה את הארץ והוא יושב ממולי, ואתה לך נא
Ara li et am aseki atzum hu mimeni ule uhal nakebo ba gareshenu miareski yadati et asher te barek mi me borak beaser Aor, Yuar. Dice, y aquel que bendiga será bendito y aquel que maldiga será maldito. Wow, impresionante, impresionante esta parashá, como todo lo que vamos a estudiar de esta parashá. Es muy impresionante porque nos narra la historia de algo a lo que se enfrentó Israel y que ni siquiera tuvo conciencia de lo que le estaba pasando. Ellos no sabían qué les estaba aconteciendo. De hecho, esta parashá empieza así, de una manera diferente. Ni el Bayomer, ni el Baidaber, ni nada. Empieza diciendo, y Balak, hijo de Zippor, vio que todo lo que Israel había hecho a los amorreos, temió mucho Moab, el pueblo, porque era numeroso, y empieza a hacer una narrativa de su temor al enfrentarse a Israel y buscando a su apoyo, manda a traer a Bilam, a un hombre especialista en maldecir, aunque aquí dicen que bendecía. Van a ser benditos y lo que yo quiero es que tú los maldigas. Bien, vamos a estudiar un poquito de toda esa historia, esperando extraerle algo. Yo le puse a este día, o el banner que les mandé, es Lashon Hara más Ayin Hara versus Moshe Rabbeinu. Es decir, el Ayin Hara, el mal de ojo, y el mal de hablar contra Moisés, nuestro rabino. Rabbeinu significa eso, nuestro maestro. Bien, como tenemos por buen hábito, empezamos con una tefilá que dice de esta forma: Ininei rotzei lilimudei kedei, sheibi enei atalmud, lidei masot, lidei masel, lidei midot, yesharot belidei yediat atorah, belidei debekut abore, belidei afat mayenot teon rabá, barubot ashamayi niptahu malah, haares deja et Hashem, kamayin layam, Mejasim Bebiat Goel Tzedek Bimera Beyamenu. Amén. Y en español dice: de su estudiar, para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos y al conocimiento de Torah. Y para que este conocimiento me dé apego al Creador, y con este apego pueda yo difundir las fuentes del gran abismo, y que sean abiertas las ventanas de los cielos, y que se llene la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren el mar, con la venida del justo Redentor, el Mashiach, pronto y en nuestros días, y todos decimos amén. Bien, esta porción, amados, es una porción excepcional. Es una porción que desde su principio nos enseña que es única. Es única, no hay otra que empiece de esta forma. Y también la razón por qué no hay otra es porque es la única parashá de toda la Torá en donde no hay testigos oculares de lo que sucedió. Es decir, ni Moshe, ni Yehoshua, ni nadie fue testigo de lo que está escrito en esta parashá. Moshe, efectivamente, escribe esta parashá y se entera de lo que acontece en esta porción y lo que le acontece a Israel, porque Hashem mismo se lo cuenta, Hashem mismo se lo revela. Esta es una porción única, no hay otra en la Torá en donde no hay alguien que sirve como testigo. La mayoría de las veces es Moshe, otras veces Aarón, etcétera, etcétera, pero en esta no hay un solo testigo que dé fe de que lo que sucedió o lo que cuenta la Torá aconteció en realidad. Moshe se entera de esta historia porque quien se lo cuenta es Hashem mismo. Ahí ya de entrada es completamente excepcional, es diferente. Ya no es el hablar suave ni el hablar severo, sino trae una narrativa diferente y se le revela a Moshe porque el ataque fue contra él y contra todo el pueblo de Israel. Y ellos
ni cuenta se dieron de que estaban siendo atacados. Como muchas veces ni cuenta nos damos de que estamos siendo señalados, juzgados, atacados, y por benevolencia divina no nos pasa nada. Yo le llamaría, en base a lo que aprendimos hace 8 días, por los méritos, pocos o muchos, nos ha servido como un escudo, como una maguen delante de nosotros. Esta parashá narra una historia de este tipo. En esta parashá aprendemos que las fuerzas espirituales del lado oscuro, estoy hablando de Bilam y estoy hablando de Balac, están en contra de Moshe. ¿Y por qué dije en el banner Ayin Arra y Lashon Arra? Porque el Zohar, el Midrash y toda la herramienta que tenemos nos enseña que Balac era experto en el Ayin Arra y Bilam era experto en el Lashon Arra. De hecho, el Midrash todavía nos da más riqueza. Nos dice que Bilam tenía mal un ojo. Hay versiones que se dice que solo tenía un ojo. Hay comentarios donde dice no, que tenía los 2 ojos, pero uno lo tenía atrofiado. Así que solo veía con un ojo. Por eso la fuerza de Bilam no era por lo que veía, era lo que hablaba. Bilam es el prototipo de Lashon Arra al que debemos de abstenernos de hacer y de abstenernos de relacionarnos. Es decir, a veces nos relacionamos con gente que hace Lashon Arra. Tienes que abstenerse de esa relación, porque esas relaciones te van a acabar afectando. Y Balak era experto en Ayin Arra. De hecho, traigo un comentario del Zohar que yo les quiero leer ahorita para que se den una idea de lo que dice el Zohar de Balak. Dice que Balak veía a través o sea, su mirar era en el mundo físico. Su particular sabiduría de Balak, estoy hablando del Zohar, esto lo dice el Zohar, al ser hijo de un pájaro, para los que recuerdan cómo se dice pájaro en hebreo, Tzipor, era porque él, el Zohar, estoy leyéndote el Zohar, acostumbraba a emplear pájaros para todas sus artes mágicas. Es decir, era un hechicero que utilizaba argumentos de obscuridad para saber cosas y utilizaba a los pájaros para que le trajeran esa información. Es decir, hablaba el idioma de los pájaros. Dice el Zohar, que solía observar a un pájaro picoteando una hierba o volando a través del aire, y a través de ciertos ritos y encantamientos, el pájaro venía a él. El pájaro venía a él y él lo ponía en una jaula. ¿Y para qué lo ponía en una jaula? Porque luego lo iba a ocupar. El Zohar dice que Balak ataría nudos delante de él, hablaría ciertas cosas, efectuaría artes mágicas. Estás en libertad de creer o no creer, esa es tu decisión, ¿eh? Yo te estoy diciendo lo que dice el Zohar y yo creo en lo que dice el Zohar y creo lo que enseña la Torá y habla de muchas cosas en toda la Torá y habla de fuerzas negativas. Creo que tienen la facultad para hacer muchas cosas, pero por la ausencia de luz. Por ausencia de luz, las tinieblas se van a manifestar con más fuerza. Habiendo luz, hay erradicación de la oscuridad, no hay tanto poder de la oscuridad. Pero si hay ausencia de luz,
No solamente hay manifestación de obscuridad, sino poder de esa obscuridad. ¿Ok? Estoy usando un lenguaje muy místico, muy del Zohar, así habla el Zohar. Si quisieran usar un lenguaje más común, estaría hablando del diablo y sus secuaces, el diablo y las huestes celestiales, pero ese es un tema que a veces a la gente se asusta cuando lo escucha, o que le ha dado un valor a algo que sí está ahí, la fuerza oscura, pero también porque nosotros, los seres humanos, le hemos dado fuerza y poder a esa fuerza oscura. Hay un libro que se llama A Satán y yo, así se llama, y es un libro donde narra que el problema es el yo, el yo nuestro, el egoísmo nuestro se convierte en nuestro peor enemigo y es como un asatán. Es decir, a veces le echamos toda la culpa a la fuerza oscura cuando el principal obstáculo que tenemos somos nosotros mismos. Eso también lo enseña la Cábala. Así que hay que ponerle atención como es a las cosas y ponerle el nombre a las cosas para que no nos pongamos en un plan de que no entendemos o que somos supersticiosos. No se trata de eso. Dice el Zohar que ataría nudos delante de este pájaro, efectuaría diría ciertas palabras, efectuaría artes mágicas, así dice el Zohar, haría un encantamiento y el pájaro gorguearía y volaría. Es decir, lo mandó a hacer algo. El pájaro regresaría y le contaría lo que vio. Lo que vio. ¿Qué es lo en la historia de esta parashá? Cuando Balak manda a traer a Bilam porque se entera que Israel está pasando por sus tierras y se ha sentado en el valle de Moab, ahí donde están los midianitas, y entonces hace su artilugio, su arte mágica, le pone a un pájaro unos nudos y lo envía para que le traiga información. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que el pájaro no volvió. Eso afligió, dice el Zohar, mucho a Balak, porque cuando volvió el pájaro, o sea, tardó en volver, pero regresó, venía con una llama de fuego, siguiéndolo y quemándole las alas al pájaro. Cuando él vio el fuego y las alas del pájaro quemándose, vio cosas extrañas y se asustó y tuvo temor de Israel. El Zohar dice que se conoce el nombre de ese pájaro, pero nadie puede emplearlo para artes mágicas de oscuridad, así como Balak lo hacía. No ha habido otro. Toda su sabiduría lo fue mediante ese pájaro. Dice el Zohar que cubrió su cabeza y se arrastró ante él el pájaro. Y el pájaro le dijo, el pueblo, no, a Balak le contestó, le preguntó, ¿y el pueblo que viste? No lo dejó terminar, el pájaro dijo, Ipsel, Ipsel. El pájaro le dijo, es abundante, es numeroso. 70 veces gorgojearon el uno al otro de esta manera hasta que finalmente fue presa de él. Y dice la Torá, y Moab estaba aizado del pueblo, porque eran muchos. Escúcheme bien, por favorcito. Empecé con algo así, porque así empieza el versículo. El Zohar dice que no pudo volver a utilizar otro pájaro para saber qué hacer. Entonces, dice el Zohar, que recurrió a un antiguo mago, a una antigua magia de un hombre llamado Casdiel, que le enseñó a hacer un pájaro de plata mezclado de oro. La cabeza era de oro, su boca era de plata, sus alas eran de bronce, sus
su cuerpo de oro, los nudos en sus alas eran de plata y sus patas eran de oro. Y lo que hizo fue ponerle la lengua de ese pájaro sobre este pájaro que había hecho el mecánico. Dijo unas palabras y el pájaro empezó a volar. Algo así como lo que hoy en día conocemos como un dron. El inventor de los drones, en términos modernos, pero en el contexto de la antigüedad, era Balak, con una magia de un hombre llamado Casdiel. Y todo era para mirar lo que le diera el informe de cómo estaba a Israel. Dice Yahil, espionaje para dañar. Ahora, Yahil, ¿no crees que esa es la función, en cierta forma, dentro de muchas otras más de los drones? Aunque hoy se ocupan como taxis aéreos en muchos lugares, se llevan medicamentos a donde no se pueden llevar, es decir, se le da un buen uso, Baruch Hashem, pero en el contexto de lo que estamos hablando, los drones es lo que más se ocupa hoy en día para espionaje, hoy en día. O el uso que le está dando las naciones es para espionaje. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace más de 4,000 años. Solo para que se den una idea de cuando manejas algo, aún siendo de obscuridad, llega a tener tanta fuerza que pasan estas cosas. ¿Cuánto más no será si llegas a meterte a un nivel espiritual elevado? ¿Cuánto más no podrás enfrentar, superar, salir victorioso porque tienes herramientas espirituales? Si pudiéramos resumir de alguna forma en una frase o en unas pocas palabras la energía de esta semana, es la batalla entre las fuerzas de Bilam y Balak contra Moshe. Y aprendimos que Bilam, su especialidad era el mal hablar. Y Balak, el Ayin Arra. Ayin Arra plus o más Lashon Arra versus Moshe Rabbeinu. Pero esta batalla tiene que quedar claro que no es física, como la mayoría de las batallas a las que nos enfrentamos tú y yo. Es mental y no hay testigos. Eso es lo que nos enseña el inicio de esta parasha. No hay testigos oculares de tu batalla. Es tuya, es mental y te enfrentas a las energías que tienen toda la intención de destruirte. Lashon Hara y Ayin Hara. Bilam y Balak eran hechiceros muy poderosos. Tenían una gran fuerza para hacer daño desde el lado negativo. Todo su propósito de Bilam y de Balak era despertar duda y confusión en la mente de Moshe, cosa que aniquilaría a Moshe como profeta de Israel y como líder de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque la duda es el lado opuesto de la emuná. Emuná, fe o fidelidad, que es una midá, es un atributo que tiene un distingo, la redención que antecede al Mashiach. Es decir, para que Mashiach venga, se va a desarrollar una emuná como nunca, cuando entiende que su conflicto no siempre es físico, no siempre es de obstáculos, es mental. Es los no puedo. Es los obstáculos que ponemos nosotros mismos para el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida. La emuná es una midá
un atributo previo a la redención que va a traer la venida del Mashiach. Es decir, el Mashiach no va a venir hasta que no haya una emuná que tenga ese distingo, que tenga esa característica. ¿Cuál? Combatir esa lucha interna, esa guerra, esa batalla interna que tenemos y que nos enfrentamos todos los días de nuestra vida y que muchas veces salimos perdiendo. Por tal razón, el Zohar nos explica que cuando se juntan estos dos personajes, Balaam y Balak, o Bilam, así se dice en hebreo, pero creo que en español está como Balaam, o Bilam y Balak. Balak, un rey malo, y Bilam, un hombre dedicado a maldecir. Cuando estas dos fuerzas se juntan, provocan una energía que está destruyendo la emuná del pueblo de Hashem. Cuando estas dos fuerzas se juntan, ¿cómo se escribe Bilam? Se escribe Bet, Lamet, Ayin, Mem. Así se escribe Bilam. Escúcheme, por favorcito. Bilam se escribe Bet, Lamet. Estoy escribiendo la letra que no es sagrada, la cursiva. Bilam, Ayin, Mem Sofit. ¿Cómo se escribe Balak? Bet, Lamet, y luego es la Kuf. La Kuf. Si mezclamos estas letras, estas dos fuerzas, aparece un nombre. Ayin, Mem, ¿están conmigo? Lamet, Kuf. Amalek. Y Amalek tiene un valor numérico de 240 y tiene el mismo valor numérico de la palabra Safek. Safek. 240. ¿Y qué es Safek? Duda. Duda. Balaam y Balak, esas dos fuerzas que combatieron contra Moshe Rabbeinu y que tenían como objeto quitarlo del liderazgo, que empezara a tener temor, que empezara a dudar. Recuerden que él no vio nada de esto, lo oyó, pero se enfrentó como quiera ante esas fuerzas. Balaam, la Shomará, Balak, Ayinará. Esas dos fuerzas unidas forman Amalek. Valor numérico 240. Mismo valor numérico de la palabra Safek, duda. La razón de la Ayinará y de la Shonará es que todos procedan a tener duda, porque no hay nada que troscabe, no sé si se diga así, menoscabe, deprecie la venida y la manifestación del Mashiach como la duda. Como la duda en todos sus rubros y en todas sus direcciones. El propósito de Amalek, por eso cuando no lo destruyeron, el profeta Shmuel le dijo al rey Shaul, ¿qué es lo que oigo? Bramido de vacas, etcétera. Y entonces el rey Shaul dijo, es que traje lo mejor que tenía ese rey y lo traje para ofrecérselo a Hashem. Y le dijo el profeta, ¿acaso se agrada más a Hashem de los sacrificios que de la obediencia? Te dijeron, mata al rey, a su ganado, a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos, es decir,
erradica la duda de raíz, porque este pueblo te va a causar problemas. Y hoy en día, Amalek sigue causando problemas. Está sentado en Gaza hoy en día. Un pueblo que es terrorista y que mata judíos, sin razón ni justificación. Hashem sabía por qué decía las cosas. Si no tenemos cuidado de cómo nos relacionamos o cómo nos comportamos, vamos a estar enfrentando situaciones de duda en nuestra vida. Ahora fíjese bien, en la historia que acabamos de leer, hay un término que dice las naciones del mundo. Acabamos de leerlo ahorita en los pasajes que leímos. El Zohar dice que cuando hace referencia a las naciones del mundo, está refiriéndose a un estado de confusión mental colectivo. Cuando habla de las naciones del mundo, está haciendo referencia a un estado de confusión mental colectivo. Es decir, a la falta de discernimiento entre el bien y el mal, hay confusión mental, pero no de manera personal, colectiva. En este sentido, Amalek es la nación que representa las consecuencias de ese estado de confusión, la duda. No hay nada peor para el pueblo de Israel que dude. No hay nada peor para ti que no creas. Que no creas que porque no haces minyan no va a haber consecuencias. Que no creas que porque no haces tefilá no vas a tener consecuencias. Que no creas que porque no haces sedacá no vas a tener consecuencias. Que no creas que porque no das maser no vas a tener consecuencias. Que no creas en la keilá, en el kaal, en la congregación. Hay consecuencias. No lo dudes, hay consecuencias. El Zohar dice que en el fondo la duda es la negación del creador. Ay, eso sí está muy fuerte. Eso que dice el Zohar es muy fuerte. En el fondo la duda es la negación del creador. Por eso Rabbi Shimon dice que Hashem puede concedernos todos nuestros deseos casi inmediatamente, pero debido a que no creemos, porque creer no solamente significa creer en que Él nos los puede dar, creer significa obedecer también. Nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras kavanot tardan años a veces en concretizarse. La realidad que vivimos depende del nivel de emuná que tenemos. La emuná desarrollada en nuestra vida, déjeme ponerlo así, es una emoción o una certeza, no puede ser certeza, déjeme lo digo de otra forma. Es un sentimiento superior de la certeza. La certeza nos adhiere al Creador, pero la emuná, dice el Zohar, es algo superior. Es lo que me hace ser obediente. Es lo que me hace creer que lo que dice su palabra es una realidad para mi vida. Fíjese bien, la primera impureza que experimentó este tipo de hombre que somos hoy en día consistió en la falta de emuná. Es decir, la falta de emuná, según el Zohar Akadosh, me hace estar impuro. Esto antecede a cualquier pecado que más tarde activa una ley de la Cábala, la ley de la causa y el efecto. A veces no entendemos los efectos de lo que estamos viviendo, pero porque no nos ponemos a analizar qué los causó. La ley de la causa y el efecto.
La emuná es la cura de curas, pero tenemos que trabajar en ella. Tenemos que desarrollarla y se desarrolla en la medida en que somos obedientes a sus misbot, a sus mispatim, a sus edut, a sus preceptos, sus mandamientos, sus decretos, sus hukim, aunque no tengan lógica como la parashá roja, la vaca roja. Esto de la emuná, este concepto que estamos hablando, lo sabemos. Déjenme, me remonto al Bereshit para hablar de la serpiente bíblica, de la serpiente primaria. La fuerza de la serpiente primaria radicó en sembrar duda en Adán y Java sobre los decretos de Hashem. Esto llevó a Adán y a Java a pecar y el pecado los exilió del Edén. ¿Qué es esto? La separación de esa luz que es Hashem para nuestra vida y que nosotros por nuestra necedad, por nuestra ignorancia, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de obediencia, nos está separando. La fuerza de la serpiente primaria consistió en que el decreto de muerte que se produjo cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el secreto fue que tardó mucho en cumplirse. Y entonces ellos dijeron, tiene razón, no nos iba a pasar nada. Es cierto, tardaron siglos en concretarse. Ay, ¿por qué estoy diciendo esto? Pues nada más porque Adán vivió 930 años. 930 años. O sea, pasaron muchos años para que se cumpliera esas palabras de muerte. Pero no estaba entendiendo Adán y Java que no se refería a una muerte física, era una muerte espiritual. Este pensamiento de que se retrasa una consecuencia de una desobediencia afianzó la duda en el mundo anterior, el pasado, el antiguo, el actual y el de mañana si no se corrige. Es decir, el espacio-tiempo fortalece el pensamiento de la duda. Y tenemos que entenderlo y cambiarlo. Va a empezar a llover, está tronando muy fuerte y espero que no se nos vaya a ir la luz. Lo deseo de corazón. El tiempo que transcurre entre el momento en el que aparece el problema y en el momento en que aparentemente se soluciona, es una herramienta o que no se soluciona, sino que trae la consecuencia. Es decir, a veces tarda mucho la consecuencia en venir a nuestra vida. El tiempo es una herramienta que a Satán, las fuerzas oscuras, utiliza para debilitarnos. ¿Cómo nos podemos entrenar contra esto? Bueno, el entrenamiento consiste en saber con absoluta certeza que, como ya muchas veces se los he explicado, la solución está creada previo al problema. Así dice el Talmud. Antes del problema fue creado primero la solución. Nada más que no la sabemos. El asunto es que la fortaleza de la emuná, la fe, la fidelidad, reduce el espacio-tiempo de separación de nuestra caída para reconectarnos de nuevo con Hashem. A lo mejor no he explicado esto.
más claro, pero lo voy a decir. El nombre del Eterno, esas 4 letras que componen su nombre, tiene que ver con los 4 mundos. El mundo del Atzilut, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo del Asia, el mundo de la acción. El mundo de la acción es este. Esas 4 letras gobiernan cada uno de esos mundos. La Yud con el mundo de la emanación, la Hei, la Bab y la Hei. La Hei del mundo de la acción es la que está desconectada de Dios, de Hashem, por nuestra negligencia en cuanto al desarrollo de nuestra emuná. Porque no vemos la consecuencia inmediata. Que no guardes Shabbat hoy, ¿crees que no va a pasar nada mañana? No. Recuerda que el tiempo, el espacio-tiempo, es una herramienta que usa la fuerza negativa para hacerte dudar de que no va a haber una consecuencia, pero sí hay una consecuencia. No guardar mandamientos tiene una consecuencia. No guardar el distingo de los mandamientos que es Shabbat tiene una consecuencia. Cuando yo empiezo a guardar mandamientos, estoy acortando la separación de la Hei de las otras letras del nombre del Eterno, Yud, Hei, Bab, la Hei donde yo vivo. En este mundo, en tu mundo, en mi realidad, la Hei está desconectada. Pero si yo empiezo a obrar, empiezo a cortar y a conectar otra vez esa fuerza de misericordia que es este nombre y de Gesed, de bondad y de misericordia de parte de Hashem. Y de esta forma fortalecemos nuestra emuná, experimentamos al Creador cada día más a través de situaciones que no son a lo mejor perceptibles a mi vista, pero que el Zohar le llama milagros. La emuná trae más emuná. El Zohar dice que a pesar del pecado de Adán y de Java, este mundo fue construido no por el mérito de de Adán y de Java, sino por el mérito de Abraham. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Abraham se convirtió en el padre de la emuná. Abraham, el patriarca, el padre de los hijos de Israel, fue el inventor, es el papá de la emuná. Cada persona que perfecciona, fíjense bien lo que voy a decir, para que vean el poder y el alcance de hacer una mitzvah, de rectificar una deficiencia, una verá de nuestra vida, una transgresión de nuestra vida, y miren el alcance de la rectificación. Bueno, me voy primero al lado negativo. Si no lo corrijo, tercera y cuarta generación van a ser malditos. Si lo corrijo, hasta 1000 generaciones serán benditos. Ahora fíjese bien, cada persona que perfecciona una midá, una virtud, un precepto, una cualidad, deja una marca espiritual que genera una fuerza de frecuencia a la que nuestros descendientes se adhieren. Eso es lo que hizo Abraham. Dejó una marca, un sello en lo espiritual, que todo aquel que se adhiere va a ser contado como hijo de Abraham. Si tú perfeccionas una midá, los tuyos se van a aferrar a ese mérito tuyo. El papá de la emuná es Abraham. El papá del Gesed es Abraham. Ahora ustedes dirán, es Dios. Sí, pero yo estoy hablando del mundo de la acción. No estoy hablando de todos los mundos. Claro que es Hashem. Pero estamos hablando de lo que puede hacer un hombre o una mujer.
el impacto que puede llegar a tener cuando este o esta hace lo que le corresponde. La Sefirá de Gesed, que es el distingo de Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, nos da a entender que esta cualidad que él encarna es la puerta para llegar a esa conciencia llamada Israel. Israel es, en términos de Cábala, la conciencia de Abraham. Son sus hijos. Pero el distingo es ese, que tienen emuná, que creen, que hacen. Alguien me dice, ¿por qué se la pasan orando todo el tiempo en el muro de los lamentos? Hasta le pusieron muro de los lamentos. Eso, así le pusieron las naciones. Nosotros no le llamamos muro de los lamentos, ¿ok? Para nosotros es el cótel. Cótel, cótel, cot, colina el de Dios, la colina de Dios. Es un lugar de encuentro con Dios, no es nuestro lugar de lamentarnos. Vamos y ponemos nuestras peticiones, vamos y hacemos tefilá, vamos y hacemos ponemos nuestras cabanotas. ¿Y por qué vamos? Porque somos convenencieros, le dije al que me preguntó. Ay, ¿por qué me dices eso? Pues porque es la verdad. No tenemos a quién más ir y no queremos encontrar a nadie más. Solo vamos ante Él para llorarle a Él y para pedirle a Él y para esperar en Él. Eso es. Así somos. Solo nos pide que lo hagamos. Solo nos pide que hagamos tefilá. Solo nos pide que conozcamos su Torá. Solo nos pide que nos adentremos en la profundidad de su Torá y entonces empecemos a obedecerla y cambiar, dejar una marca, un sello donde nuestros descendientes se puedan asir, ¿sí se dice así? ¿Sí se dice así, amor? Asir, hacer, de tomar, de hacerse, sí, algo así. De tomarse de ella, de esa frecuencia espiritual que yo rectifiqué para adherirse a ella y llegar más adelante, alcanzar más rápido la meta. Lo que costaba 20 años va a costar 10 años y lo que les costaba 10 años tiene que costar un año. Tenemos que hacerlo cada vez mejor. Es la puerta para llegar a la conciencia y a la estatura que Hashem quiere que lleguemos, en la condición de Am Israel, que habita en intelectos superiores y la que todos estamos buscando. Pero déjeme decirle algo. El lado opuesto también perfecciona sus características y su poder negativo. El Midrash dice que Bilam era uno de los consejeros de Faraón. Él fue el que le aconsejó en el decreto de la matanza de los primogénitos que pretendía acabar con Moshe, porque él no se quería enfrentar a Moshe en lo que iba a hacer en el futuro. No se quería enfrentar, quería dejarle el paquete a Faraón. El Midrash dice que el autor de todas las perversidades sexuales y todas las prohibiciones aberrantes que se practicaban en Egipto había sido Balac. ¿Sí me escuchó, verdad? Perdón, Bilam, no Balac, Bilam. Y todavía, por si fuera poco, a lo mejor esto usted no lo sabe, el Midrash y el Zohar dicen que Bilam llegó a un grado de perfección del mal, es decir, había llegado a tal adhesión al mal, a la fuerza negativa, que él se podía adherir a cualquier tipo de culpa, cualquier tipo de averá, a cualquier tipo de pecado, sin pudor, sin recato, sin, ¿cómo lo puedo decir? Conscientemente que las fuerzas oscuras tenían tanto poder y que a él no le importaba ser adherido a ellas. Tanto así
que él no tuvo una mujer en el plano físico, nunca, cuando llegó a tener ese dominio, porque su burra era su mujer. Espero que estén entendiendo lo que quiero decir. Su asna tenía relaciones sexuales con él. Porque dice el Zohar, ahora hablé del Midrash, dice el Zohar que la fuerza negativa de Lamed Yud, una fuerza demoníaca femenina, estaba en la asna. Eso dice el Zohar. La marca que dejó Bilam, porque así como hay una marca que dejan los sadikim, así como hay una marca que dejas tú si rectificas, también el mal deja una marca. Y los jajamín dicen que aquel que se relaciona con la perversidad y promiscuidad sexual, con la lujuria y las perversiones sexuales, es descendiente de Bilam. Eso dice los jajamín. Asirse, gracias. No veo, no soy en esta página, perdónenme. Veo ya muy tarde lo que me ponen. El asunto, queridos, es que la Torá busca explicarnos que dentro de esta dimensión en la que vivimos, necesitamos rectificar. Necesitamos salirnos del camino de la derecha, de la izquierda, de la geburá, de la severidad, del egoísmo, del yo, el que todo para mí. Y que el Zohar nos enseña que es doloroso para pasarnos al, al de voluntariamente cedo, al del voluntariamente doy, al del voluntariamente me involucro, al del voluntariamente camino, que es el de la derecha, porque el de la izquierda, el de en medio, dice el Zohar, es el camino de los sadiquín, es el camino de todos los que rectifican, no una, dos, sino las 613 midot, los 613 mandamientos que se tienen que obedecer. Eso es lo que enseña el Zohar. Ahora déjeme, le digo algo para terminar. Solo para culminar y dejarles algo más todavía interesante. La importancia principal o lo más importante de esta porción es que entendamos que de la misma manera de que como ni Moshe ni el pueblo hebreo se enteraron de que Bilam y Balac trataron de destruirlos a través de maldiciones de Bilam. Y lo único que salió de la boca de Bilam fue mato, búho, jaleja, yacomis, que no teja, Israel. Mira cuán buenas y cuán hermosas son las moradas de Israel, ¿no? Y Jacob y sus descendientes. Sin saberlo, por muchos días se enfrentaron a una guerra espiritual. ¿Qué los ayudó? El Zohar dice, nuestros méritos son utilizados para protegernos. Nuestros méritos son utilizados para protegernos. Lo que la luz hace por nosotros no se ve, no se toca, no se siente, pero cuando el bienestar no ha sido antecedido de un malestar, no podemos apreciarlo en su justa medida. Sin embargo, un problema en nuestra vida significa que hay ausencia de luz, que algo lo está bloqueando. Trabajemos en hacer los méritos, por favor. Ahora voy a terminar con esta frase, aunque no es el fin de esta clase. El valor numérico de la palabra Balak
es 132. Balak, 132. Si miramos, ¿dónde está Balak? Bet, 2, Lamed 30, Kuf 100, 132. El Zohar dice, la Mishnah dice que hay 132 días de Rahamim en los 360 días del año. Todos los demás son días de juicio. Dentro de esos 132 días están los 52 Shabbat que hay, más las festividades. Todos los días de festividades son días de Rahamim Bejesed. El resto son días de juicio. Espero que con este pensamiento dejes de faltar a las festividades, a los días que te corresponde estar, porque son días de Rahamim Bejesed. El resto son días de juicio. Quiero despedirme con la frase del Baal Shem Tov, que en Yiddish dice así: Sol Seim Aguarmeit. Que seas un judío cálido, un hombre cálido, una mujer cálida. Ni tibia ni frío, cálido. Les invito a dar su maser, su sedaká. Cuando lo vayan a transferir, a depositar, recuerden la frase: la sedaká salva de la muerte y grande es la sedaká que acerca la redención.